Vamos a ver la técnica clásica y el abordaje de Harking en la TC de cadera primaria. Soy el Dr. Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Profesor titular, el Dr. José Alberto Reyes Pedrosa. Solamente a manera de repaso, pues vamos a ver entonces que la posición inicial de este tipo de cirugías es de cúbito lateral y preferentemente pues vamos a iniciar a estabilizar la pelvis con unos bultos blandos para evitar las lesiones por compresión. El uso de clorhexidina a 2 tiempos antes y después de vestir a este paciente con cobertura de la piel con un campo quirúrgico transparente, el llamado Jovan, para evitar las infecciones en el sitio quirúrgico. Iniciamos entonces con una incisión lateral directa a través del tejido celular subcutáneo, como lo vemos aquí, unos 10 centímetros aproximadamente, junto a la protuberancia más palpable, que es el trocánter mayor. Visualizaríamos entonces al disecar a través de planos el tendón conjunto y la fascia lata, para posteriormente hacer una incisión longitudinal a las fibras y siguiendo estas mismas fibras del tejido de la fascia para evitar lesionarlas en cortes transversos. La visualización posterior de la retracción y separación de esta fascia pues nos va a exponer el glúteo medio, que vamos a proceder a incidir o desinsertar parcialmente para la exposición de la cápsula de la cadera articular. Aquí podríamos entonces empezar a disecarlo como se ven en las imágenes y veríamos entonces parte de las fibras de la cápsula. Continuaríamos entonces nuestro abordaje con una capsulotomía en T invertida o en una L, de acuerdo a la preferencia del cirujano, en este caso una T invertida, para posteriormente la exposición con retractores del hueso a nivel del cuello del fémur para poder exponer bien la superficie del hueso. Una vez iniciando aquí la preparación de la exposición, podemos observar entonces las dos curvaturas del cuello del fémur, siendo aquí entonces óptima la utilización de una sierra, preferentemente antes que la utilización de escopios o de alguna otra técnica para evitar posteriormente fracturas al no tener este tipo de aditamentos. Vamos a continuar entonces. Se debe presentar el cuello para una fijación estable una vez hecho el corte, como lo vemos aquí. Nos podemos ayudar de algún cincel para poder presentarlo y posteriormente pues vamos a exponer la superficie del hueso, como lo vemos aquí en las imágenes. Nos podemos observar entonces que la exposición del cuello femoral en el lecho esponjoso para poder traccionarlo y anclarlo con el tirabuzón para extraerlo. Extraemos entonces la cabeza femoral con parte del cuello y nos va a quedar entonces en la exposición de la cavidad del acetábulo, pero también vamos a tener tejido cartilaginoso en la parte acetabular, así como parte del labrum y más tejido que vamos a proceder a resecar. Primero entonces se va a ajustar el corte con la sierra para poder adecuar la presentación de acuerdo al componente femoral que vamos a poner, para poder tener un buen asentamiento del mismo, y este mismo corte también del resto del cuello femoral nos va a ayudar a poder visualizar mejor la cavidad acetabular. Vamos a proceder entonces a la resección del tejido del labrum perilabral con nuestro bisturí eléctrico, y además vamos a extraer los osteofitos o vamos a remodelar en caso de que nuestro paciente tenga formaciones óseas aledañas a la periferia de los bordes de la articulación. Esto para poder tener una buena base sobre la cual vamos a empezar a hacer nuestras rimas y no tener malas orientaciones de nuestra copa acetabular. Vamos entonces a finalmente, al llegar al fondo, encontrarnos con el ligamento de Teres para retirarlo con bisturí, y vamos a posteriormente pues la presentación de la fresa de arrimado del calibre más pequeño. Normalmente es la más pequeñita con la que iniciamos para poder empezar a fresar parte del fondo. Vamos a poder entonces tener una buena colocación de nuestros separadores y exposición. Esta es la imagen que vamos a tener.
para sobre esto empezar a trabajar. Esta será una imagen de una buena exposición con la cual nos vamos a ayudar a ir viendo cómo vamos cambiando de acuerdo al fresado. Una recomendación pues es entonces la presentación de la rima acetabular a 90 grados para poder palpar el fondo del acetábulo, y posteriormente pues vamos a iniciar con el posicionamiento ideal, que ya lo sabemos es una inclinación y una anteversión de 10 grados, 45 de inclinación. Esto no es una regla, ya lo sabemos, pero pues es una medida de acuerdo a las necesidades del paciente. Vamos a rimar de manera progresiva de acuerdo a la medida, y vamos a utilizar entonces posteriormente nuestras rimas. Existe la posibilidad de que podamos utilizarlas de manera adecuada a un taladro quirúrgico, así como también existe la posibilidad de hacerlo de manera manual. Esto va a variar de acuerdo a la técnica del cirujano o a la preferencia del mismo. Entonces, como podemos observar, entonces ingresamos y posteriormente empezamos el rimado. Gradualmente más grande, como ya lo habíamos comentado, para posteriormente presentar la prueba acetabular y vamos a medirla. Entonces aquí lo vemos, la misma técnica ya descrita, 90 grados y posteriormente los 45 con la anteversión adecuada para nuestro paciente. Vamos a presentar entonces nuestra prueba acetabular posterior al rimado, como lo vemos aquí en el video, y vamos a ajustarla de acuerdo a la que mayor estabilidad nos esté dando, y siempre tener en cuenta que debemos de visualizar el contacto que esté en toda la periferia de nuestra prueba, y no olvidar que a través de estos orificios, una vez haber tocado fondo y trabajado al impactar la prueba, debemos de ver que toda la superficie esté haciendo contacto con el hueso esponjoso. Como lo vemos aquí, entonces impactamos y vemos cuál es la más estable. Seleccionamos de acuerdo a las pruebas nuestra medida definitiva, y en el caso de este paciente, pues como es una cadera o un reemplazo no cementado, pues vamos a utilizar la guía de las zonas de Wasilewski, que nos va a ayudar a liberar o a tener un menor riesgo de las lesiones de las estructuras que se encuentran por la parte profunda o a través de. Como a manera de recordatorio, pues tenemos las 4 zonas: la postero superior, la postero inferior, la antero superior y la antero inferior, recordando que la zona verde es la zona, como lo hemos presentado en esta misma imagen, donde menos riesgo tenemos de lesionar, y las zonas en rojo, que serían las partes de abajo de nuestro acetábulo, donde tenemos mayor riesgo de lesionar estructuras nerviosas o estructuras vasculares. En este caso también teniendo en cuenta que el amarillo tiene un riesgo más aumentado que la verde, y que los tornillos que si se requieren utilizar en esta parte sería preferible tenerlos de menos de 20 milímetros. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, pues vamos a presentar el componente de manera limpia, ya que está impregnado en esta zona de los cristales de hidroxiapatita, para poder no perderlo y no perder esa interfaz de contacto con el hueso esponjoso. Vamos a continuar entonces con la exposición y el ajuste y la impactación del componente de manera definitiva. Como lo vemos aquí en las imágenes, entonces procedemos a hacer golpes posicionando nuestra copa hasta la visualización de que la copa haya bajado, y por a través de estos orificios que veíamos previamente podamos ver que se encuentra el fondo, el tejido óseo esponjoso. Vamos a utilizar la broca, una broca flexible, para poder perforar los tornillos de la copa y posteriormente pues colocarlos para realizar un mejor ajuste previa medición. Y aquí, como lo veríamos, la perforación con nuestra broca curva. Los presentamos con su guía adecuada, y posteriormente pues la colocación del inserto de polietileno, como lo veríamos aquí en
en la imagen. Entonces podríamos ver cómo estamos aquí ajustando los tornillos. Una vez que la copa esté bien agarrada, ahora sí vamos a tener la presentación de nuestro inserto de polietileno. Dando paso entonces al inicio de nuestro trabajo del componente femoral. El inicio de la técnica pues es una extracción de un bloque óseo, como lo vemos aquí, con un osteotomo cuadrado, extrayendo esta parte, para posteriormente pues presentar la fresa femoral de menor a mayor calibre, al igual que como lo vimos en la parte del acetábulo. Vamos a iniciar el rimado en dirección a la diáfisis del fémur, y nos tendremos que ayudar de un martillo, como lo vemos aquí en el video. Una vez haciendo asentado el componente femoral, que sea estable y que no tenga posibilidad de que haya una ruptura o una fractura por haber puesto un componente muy grande o muy comprimido, vamos a proceder a colocar las cabezas de pruebas para finalmente la reducción, y vamos a ver aquí las maniobras para ver la estabilidad de esta articulación. Una vez elijamos, entonces vamos a elegir de acuerdo a las medidas que nos hayamos topado con las pruebas. Vamos a preparar el canal femoral definitivo, lo vamos a limpiar, vamos a extraer todo el tejido que pueda haber quedado, tejido óseo o tejido que se haya podido meter dentro de la cavidad, y una vez limpio vamos a colocar el componente definitivo. Finalmente el componente definitivo lo vamos a dejar con una cabeza de acuerdo a las medidas y a las pruebas, y posteriormente a la cabeza en el caso el tipo de cabeza que el cirujano desee utilizar, o de acuerdo a los pares de fricción que el cirujano desee utilizar. Se puede auxiliar de una radiografía transoperatoria de acuerdo a la preferencia también del cirujano. Es una buena herramienta para poder evaluar transoperatoriamente la situación de los componentes y ver si hace falta ajustar alguna de estos componentes. Finalizando pues entonces con las pruebas, que sea estable al igual que con los componentes iniciales, pues vamos a proceder con el cierre. Vamos a proceder entonces a la reinserción del músculo glúteo medio a la superficie del trocánter. También es necesario, en algunos casos podemos utilizar la sutura transósea para poder reinsertar otra vez este músculo, y vamos a proceder también al cierre de la fascia lata con la técnica de acuerdo a la técnica que el cirujano utilice, los puntos para volver a cerrar esta fascia. No olvidar, la colocación del DREN es una buena herramienta para este tipo de cirugías, y una vez cerrada la parte de la fascia, vamos a tener la parte, en el caso de este paciente pues es un tejido celular subcutáneo muy grueso, por lo que se procede a un cierre en dos capas, tanto la capa profunda como la capa más superficial del tejido celular para su cierre. Finalizando entonces con una infiltración de la anestesia local en la zona de la herida y un cierre quirúrgico de la piel con grapas quirúrgicas. Un resultado final entonces aceptable, y se cubriría con las gasas estériles y activación del DREN para poder liberar el hematoma que se pudiera estar formando en esta zona. Esa sería la técnica clásica como un repaso de la prótesis de cadera. Esa sería la clase de esta semana. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias.